Quizás hoy sientas un peso que nadie ve. Quizás lleves en el pecho una mezcla de dolor, decepción y esa pregunta que insiste en resonar cuando todo está en silencio. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permitiste que me pasara esto? Sé que intentaste hacer lo correcto. Intentaste amar, perdonar, tender la mano. Intentaste ser esa persona que mantiene la calma, que reza por quienes te hieren, que contiene las lágrimas para no causar problemas. Pero llegó un momento en que el silencio de Dios dolió más que las palabras de quien te hirió. Y es aquí, precisamente aquí, en este lugar de cansancio espiritual, que muchos empiezan a confundir el silencio de Dios con el abandono. Pero déjenme decirles una verdad que quizá nunca hayan oído. El silencio de Dios no es el fin de la historia. Es la tierra que se prepara. Es el cielo removiendo las raíces antes de que la justicia pueda florecer como es debido. Sé que tu corazón quiere gritar, quiere que el mundo vea cuánto te han hecho daño. Quiere que Dios lo exponga, que lo haga público, que demuestre a todos que tú tenías razón y que ellos estaban equivocados. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Es mirar la vida de quienes te humillaron y tener la impresión de que no les pasa nada. Siguen sonriendo, siguen publicando fotos, siguen viviendo, mientras tú sigues intentando comprender la razón de tu dolor. Pero déjame decirte, con toda la autoridad pastoral que Dios me da en este momento, Dios no duerme. Dios no te ha dado la espalda. Dios ha visto cada lágrima que has ocultado. Dios ha escuchado cada oración que has ahogado en tu almohada. Y Dios está actuando. Pero su manera de impartir justicia es diferente. La justicia de Dios no es un espectáculo para el público. No es venganza envuelta en cintas de oro solo para apaciguar nuestro ego herido. Dios obra en las capas que los ojos humanos no pueden ver. Se adentra en el orgullo oculto. Se adentra en el carácter sin curar. Se adentra en el corazón que necesita ser quebrantado, ya sea el de otra persona o el tuyo. Y antes de que pienses que este es solo otro de esos bonitos discursos para hacerte aceptar el sufrimiento, déjame asegurarte, lo que te estoy diciendo aquí no viene de la teoría, viene de la experiencia, viene de la Biblia, viene de un lugar donde Dios ya necesitaba enseñarme las mismas cosas que Él está tratando de enseñarte a ti hoy. No estás aquí por casualidad. No hiciste clic en este video por error. Quizás hoy sea el día en que Dios comience a mostrarte que su manera de hacer justicia es mucho más profunda, mucho más completa y mucho más liberadora que cualquier cosa que tu cansado corazón haya imaginado jamás. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy recorreremos juntos 7 verdades espirituales que cambiarán no solo tu forma de ver la humillación, sino también la forma en que atravesarás esta etapa, con fe, con discernimiento y con la certeza de que quien te humilló verá, pero verá como Dios eligió, no como tu dolor exige ahora. Hay momentos en la vida en que no entendemos por qué Dios permite ciertas humillaciones. ¿Por qué permite que personas tan crueles e injustas tengan la oportunidad de herirnos en público, de exponernos, de degradarnos, como si nuestra dignidad no valiera nada? Y nuestro corazón clama, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me protegiste de esa vergüenza? ¿Por qué permitiste que eso sucediera? La respuesta, hermano, hermana, a menudo es más profunda de lo que quisiéramos oír. La verdad es que Dios no desperdicia el dolor. Cuando permite la humillación, es porque hay algo más grande que afrontar. No solo en ti, sino también en la otra persona. Hay un orgullo oculto en el corazón de quien te lastimó. Un orgullo que quizás nadie ve, pero Dios sí. Dios conoce lo más profundo del ser.
las intenciones, los pensamientos. Y muchas veces, la única manera de confrontar este orgullo es dejar que su actitud salga a la luz, revelar la fruta podrida, dejar caer la máscara, aunque por un tiempo seas tú quien la sufre. Y saben que es aún más delicado, es el error silencioso que cometemos al interpretar el silencio de Dios como abandono, cuando en realidad lo que Dios está haciendo es preparar el terreno, porque la verdadera justicia no nace de la prisa, no nace de la desesperación, sino de un profundo proceso espiritual donde Dios trabaja en las raíces antes de mostrar los frutos. Pero aquí hay un peligro que debemos afrontar con valentía: el deseo de venganza, encubierto, esa oración que sale de nuestra boca como intercesión, pero en el fondo está llena de ira, de resentimiento, de deseo de venganza. Oramos diciendo: Señor, haz justicia, pero nuestro corazón grita: Señor, haz que pague por lo que me hicieron. Y Dios, con la sabiduría de un padre que conoce las almas de sus hijos, nos confronta. No responde a nuestra sed de venganza, sino a la necesidad de redención. La justicia de Dios no viene a aplacar nuestro ego, sino a sanar, a transformar y a poner a cada uno en el lugar que le corresponde, incluyéndonos a nosotros. Así que, hoy, si hay una oración que Dios quiere escuchar de ti, es esa oración sincera, sin máscaras, sin religiosidad forzada, una oración en la que entregas tu ira, tu resentimiento y dices con sinceridad: Señor, estoy herido, pero pongo todo esto en tus manos porque confío en que tu manera de actuar es mejor, es más justa y es definitiva. Hay un deseo que a menudo no nos atrevemos a admitir, pero que habita en silencio en el alma herida. Es ese pensamiento oculto, casi susurrado, que dice: solo tendré paz el día que vea a esa persona caer, el día que sepa que está cosechando todo lo que me hizo pasar. Y el problema es que este deseo crece alimentándose del dolor hasta convertirse en una identidad. La persona que una vez fue solo herida, ahora vive como alguien que respira, esperando la supuesta justicia teatral de Dios. ¿Y sabes cuál es el riesgo de esto? Es transformar el dolor en un altar emocional. Es convertir el sufrimiento en un ídolo invisible que gobierna nuestros pensamientos, nuestras oraciones, nuestros sentimientos. No nos damos cuenta, pero empezamos a medir nuestro valor basándonos en la caída de los demás. Empezamos a pensar que solo nos restauraremos cuando otros queden expuestos, cuando otros sufran, cuando otros paguen. Pero hay una verdad espiritual que hoy debes confrontar con amor, pero con firmeza. Cuando el deseo de justicia se convierte en obsesión, el corazón empieza a caer en la idolatría emocional. Y Dios, porque nos ama tanto, no permite que permanezcamos en ese lugar. La justicia de Dios, casi siempre, comienza en el interior. Antes de exaltar, Dios quebranta. Antes de levantar, Él sana el interior. Y antes de exponer a otros, Él nos sana. Porque el propósito de Dios no es solo ponerte de pie frente a quienes te derribaron, es hacerte completo, sano, en paz, cuando llegue ese día. ¿Recuerdan a José, allá en Génesis 45? Dios no expuso a sus hermanos en público, no armó un escándalo. Dios trató con sus corazones en secreto, lejos de la mirada humana, antes de promover la reconciliación. Y José, antes de ver a sus hermanos arrodillados, necesitaba pasar por un profundo proceso de sanación interior. Quizás la mayor sanación que necesitas hoy no sea la caída de la persona que te lastimó, sino la sanación de la herida que aún persiste en ti. Porque como dice la frase que resuena hoy, la sanación que necesitas puede ser más urgente que la caída que esperas.
Llega un momento en nuestro camino de fe en que miramos a nuestro alrededor y todo parece igual. La otra persona sigue sonriendo, sigue viviendo, sigue siendo aplaudida, mientras tú sigues intentando recomponer tu alma tras la injusticia. Y la pregunta empieza a latir en nuestros corazones. ¿Por qué Dios no ha actuado todavía? ¿Por qué parece que no le pasa nada a la persona que me hizo daño? Este es uno de los mayores errores espirituales que podemos cometer. Pensar que solo porque nuestros ojos no lo ven, Dios no está haciendo nada. Hay una ansiedad disfrazada de fe que nos hace esperar señales visibles, caídas públicas, derrotas evidentes. Pero la justicia de Dios no necesita escenario, no necesita público ni aplausos para manifestarse. El proceso de Dios es silencioso, pero inevitable. Mientras oras, mientras intentas comprender, mientras luchas por no amargarte, Dios está obrando, allí, en las raíces, allí donde se esconde el orgullo, allí donde solo el Espíritu Santo puede alcanzar, y lo que Él está construyendo o deconstruyendo, nadie puede detenerlo. Pero aquí hay una advertencia urgente. Distingue si confías en la justicia de Dios o si simplemente alimentas un resentimiento disfrazado de espiritualidad. ¿Cómo puedes distinguir la diferencia? Primero, pregúntate a ti mismo: ¿mi oración ha sido más de sanación o de venganza? Segundo, observa tus pensamientos. ¿Paso más tiempo pensando en lo que Dios me hará o en lo que les hará a los demás? Tercero, analiza tus conversaciones. ¿Mis palabras han sido de fe o de resentimiento disfrazado de oración? El campo puede parecer vacío, el cielo puede parecer silencioso, pero las raíces de la justicia crecen justo donde no las ves y a su debido tiempo, en la hora exacta, cuando el carácter de cada uno haya sido tratado, cuando sus motivos hayan sido purificados, Dios actuará, y cuando Él actúe, nadie, absolutamente nadie, podrá detener lo que Él ha determinado. Hay una trampa sutil, casi imperceptible, en la que muchos caemos cuando nos duele. Pensar que solo encontraremos paz el día que veamos sufrir a alguien. Es como una cuenta regresiva invisible, una dolorosa expectativa, esperando el momento en que la vida finalmente haga justicia ante nuestros ojos. Y este sentimiento, tan humano, tan comprensible, se convierte poco a poco en una prisión emocional y espiritual. El corazón empieza a alimentarse de noticias, de chismes, de cualquier señal que indique que a la otra persona le va mal. La mente crea escenarios, imagina caídas, construye historias, solo para aliviar el peso del dolor. Pero esta no es la cura que Dios tiene para ti. Porque Dios no nos entrega al ciclo del sufrimiento mutuo. No nos invita a contemplar el sufrimiento ajeno como si fuera un espectáculo redentor. Nos llama a romper esta cadena, a romper este ciclo que solo aumenta la amargura y nos aleja de la verdadera paz. ¿Sabes cuál es la señal de alerta? Cuando te das cuenta de que oras más por justicia que por sanación interior. Cuando el enfoque de tus conversaciones con Dios se centra más en el otro que en lo que sucede en tu interior. Y aquí, la palabra de Dios es clara, firme y directa. En Proverbios 24, 17, 18 dice: no te regocijes cuando tu enemigo caiga, ni se alegre tu corazón cuando tropiece. No sea que el Señor lo vea y se desagrade y aparte de él su ira. Dios mismo dice: no celebres la caída de otro, no me agrada. ¿Y por qué dice Dios esto? Porque lo que Él quiere hacer es mucho mayor. Quiere restaurar, corregir, pero sin que nuestros corazones se pierdan en el camino. Porque si el dolor ajeno se convierte en nuestro combustible, la herida dentro de nosotros solo se profundizará. Así que hoy
La verdad que necesita resonar en tu interior es esta. La justicia de Dios no es un espectáculo, es un proceso de restauración o corrección en ambos sentidos. Y ese proceso comienza cuando decides sanar de verdad. Pocas cosas duelen tanto como el silencio de Dios, sobre todo cuando estamos del lado de la injusticia. Rezas, lloras, recuerdas cada detalle, esperando una señal del cielo, una respuesta, una intervención. Y lo que regresa es solo el eco de tu propio llanto. Da la impresión de que Dios te ha olvidado, te ha ignorado, o peor aún, que es indiferente al dolor que llevas. Pero hoy, con todo amor pastoral, necesito decirles una verdad que quizás nunca hayan escuchado. El silencio de Dios no es negligencia, es una prueba de carácter. Dios no está probando al agresor, al menos no todavía. Dios los está probando a ustedes. Dios observa su reacción, su corazón mientras esperan. ¿Cómo afrontarán esta espera, este dolor y este aparente abandono? Hay un concepto espiritual del que casi nadie habla, pero que necesita ser expuesto ante ti con toda claridad hoy. Dios prueba el corazón de la víctima más que expone al agresor en el momento inoportuno, porque el carácter que revelas mientras esperas puede determinar cómo Dios te exaltará más adelante. Y aquí hay una invitación divina, un llamado a la madurez emocional y espiritual. En lugar de malgastar energía intentando mostrarle al mundo cuánto te han ofendido, Dios te llama a un lugar secreto, donde solo tú y Él saben lo que está sucediendo, donde tu oración no es un discurso acusatorio, sino una efusión de tu alma. Así que, si hay algo que puede marcar la diferencia en tu camino hoy, es escribirle a Dios, no en redes sociales, no en mensajes de queja, sino en una carta personal, solo tuya, solo entre tú y el cielo. Escribe lo que está atascado, pon en papel lo que tu alma ha estado gritando en silencio, porque mientras lo liberas, Dios obra. Antes de exaltarte delante de todos, Dios quiere saber quién eres cuando nadie te aplaude. Porque es en este lugar secreto donde Dios forja a quienes elige para exaltarte verdaderamente. Hay una línea muy fina, casi invisible, entre el deseo de justicia y la sed de venganza. Y muchas veces, sin darnos cuenta, la cruzamos. Empezamos con oraciones sinceras, pidiéndole a Dios que haga lo correcto, que corrija, que actúe con justicia. Pero poco a poco, casi sin quererlo, el tono cambia, el sentimiento cambia, y lo que antes era un clamor por la justicia se convierte en un deseo de retribución. ¿Sabes dónde empieza esta desviación? Cuando nuestro corazón empieza a usar incluso la Biblia como argumento para alimentar el odio. Cuando los versículos que deberían sanarnos se convierten en munición para justificar la ira que albergamos. Y el peligro es que todo esto pueda parecer espiritual, pero en esencia es pura carne. Otra señal de alerta es cuando te das cuenta de que estás obsesionado emocionalmente con saber qué sucede en la vida de la persona que te lastimó. Cuando tu mente, tu tiempo e incluso tus conversaciones giran en torno a actualizaciones, noticias y cualquier detalle sobre la caída o el sufrimiento de la otra persona. Y aquí se necesita valentía para escuchar esta dura, pero liberadora verdad. Si alguien cae y lo que sientes es alivio, en lugar de miedo, algo muy serio necesita ser tratado en tu corazón. Porque quienes verdaderamente conocen la justicia de Dios no celebran la caída de los demás, tiemblan, se quiebran, sienten el peso de la responsabilidad espiritual. La palabra de Dios, en Romanos 12:19, es directa. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No depende de ti, no depende de tu deseo,
no depende de tu dolor. La justicia pertenece a Dios y se hará a su manera, en su tiempo y para su propósito. Por eso, hoy, que esta frase quede grabada en tu espíritu. La venganza es fruto de la carne, la justicia es fruto del Espíritu. Y solo el Espíritu Santo sabe cómo, cuándo y por qué actuar. Tu parte es confiar, purificarte y permitir que Dios sea Dios. Hay dolores que solo podemos comprender cuando miramos atrás. En ese momento, todo lo que ves es pérdida, es vergüenza, es bochorno. Sientes como si te hubieran lanzado desde lo alto, directo al suelo. La gente mira, comenta, juzga y te preguntas, Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué dejaste que pasara por esta humillación? Pero lo que tu corazón necesita escuchar hoy, con toda la autoridad de quien conoce los procesos de Dios, es que la humillación nunca es el punto final. Es tierra fértil donde Dios comienza a construir algo que los ojos humanos aún no pueden ver. Hay un propósito oculto detrás de cada lágrima que derramas. El error es ver esta etapa solo como una pérdida, solo como una vergüenza, cuando en realidad Dios está usando este momento para realinear tu destino. Lo que hoy parece tocar fondo podría ser precisamente el fundamento de la autoridad espiritual que Dios te dará mañana. Recuerda a David, humillado, perseguido, deshonrado por el mismísimo rey Saúl. Durante años David huyó, se escondió, lloró, fue tratado como un traidor, cuando en realidad era a quien Dios estaba preparando para el trono. Pero antes de ser exaltado, David tuvo que ser forjado en carácter, en humildad, en obediencia. Y así es con cada uno de nosotros. Lo que te desanimó hoy, mañana será el testimonio que sostendrá a otros. Pero hay una condición espiritual para que esto suceda. Necesitas revisitar las promesas de Dios para tu vida, no con fantasías ni con ilusiones, sino con responsabilidad emocional. Declara la palabra, no para crear un espectáculo, sino para reafirmar dentro de ti lo que Dios ya ha dicho, y que ni el tiempo ni las circunstancias pueden borrar. Y si hay una frase que debe quedar grabada en tu espíritu hoy, es esta: Dios permite que te derriben solo para levantarte a un lugar donde nadie más puede moverte. Porque cuando Dios exalta, nadie humilla. Cuando Dios sana, nadie vuelve a sufrir. Y cuando Dios transforma la humillación en propósito, lo que era dolor se convierte en un legado. Quizás, en estos minutos, muchos recuerdos han vuelto a tu mente. Situaciones que intentaste olvidar, palabras que te marcaron, miradas que dolieron, silencios que gritaron más fuerte que cualquier ofensa. Sé que el dolor es real, la sensación de injusticia es sofocante. Pero hoy quiero recordarte algo que quizás hayas olvidado en medio de tanta lucha. Dios lo vio todo, cada lágrima escondida, cada oración entre sollozos, cada vez que elegiste guardar silencio cuando pudiste haber luchado. Dios no es indiferente a lo que te han hecho, pero tampoco es un Dios de espectáculo. Es un Dios de proceso, de carácter, de restauración. Trabaja en las raíces, en las intenciones, en las estructuras invisibles, mientras que el mundo solo mira la superficie. Quizás nunca veas la humillación pública de quien te lastimó. Quizás nunca recibas la disculpa que tu corazón siente que mereces. Pero ¿sabes lo que verás? Verás a Dios cuidándote, restaurando lo que nadie puede restaurar, sanando lo que las palabras humanas no pueden alcanzar, fortaleciendo donde antes solo había debilidad. Antes de que Dios corrija a otro, Él te sanará. Antes de que Dios le muestre al mundo quién eres, Él te mostrará quién eres en Él. Así que confía,
Espera con un corazón tranquilo, porque el campo puede parecer vacío, el cielo puede parecer silencioso, pero las raíces de la justicia crecen donde tú no las ves. Y recuerda, Dios aún no ha terminado contigo. Te está preparando para un lugar donde nadie más podrá moverte. Si este mensaje te llegó al corazón, si en algún momento de este video sentiste que Dios te respondía, entonces guárdalo en tu alma. No dejes que el dolor te defina. No permitas que el silencio de Dios se interprete como ausencia. Él actúa a su manera, en su tiempo, y por amor a ti. Si quieres seguir recibiendo palabras que te fortalezcan, que te sanen y que te traigan discernimiento espiritual, quédate con nosotros. Aquí tienes un espacio de bienvenida, de verdad y de esperanza. Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Confía, espera y permanece.